La vez pasada estábamos hablando acerca de los versículos 18 y 19. Entonces, estos dos versículos contienen una versión resumida de lo que hemos estado viendo desde el versículo 12. Y me estaba concentrando en estos dos versículos de Romanos 5, el versículo 18 y 19, en la obra de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Cristo realizó? ¿Qué es lo que realizó que nos apunta este pasaje? Y lo que vimos la vez pasada era primeramente que lo que realizó su acción estuvo definida por una obediencia al Padre, ¿sí? Una obediencia profunda a la voluntad de Dios. Deme dos. Clau, si puedes prender tu cámara nada más, es que me avisa cuando se me está yendo el internet. Entonces, si puedes, sería de mucha ayuda. O alguno de ustedes, si tienes cámara, ayudaría mucho. Entonces, va. Entonces, la primera cosa que vimos acerca de el actuar, la obra de Jesucristo, fue su acción. Y les digo, su acción fue definida por obediencia. Y el día de hoy vamos a continuar con esta idea. Vamos a ver cómo es que actuó Jesucristo. Y lo que vamos a ver es cómo es que actuó en lo que es su resultado y su gente. Entonces, ¿cómo se define la obra de Cristo? Por su resultado y por su gente. No solamente por cuál era el carácter de su obra, que el carácter, como les digo, fue ser obediente. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, pero también consigue un resultado específico. La obra de Cristo tiene un resultado que ninguna de las acciones de ningún otro profeta, de ningún otro, incluso también los que se llaman, los que son falsos profetas, ha conseguido en toda la historia. ¿Sí? Ninguno ha conseguido lo que Cristo consiguió. ¿Okay? Pues vamos a leer nosotros el versículo 18 y 19 para comenzar. Denme 2 segundos. No, está bien, terminamos con eso. Versículo 18 y 19. Y ahorita terminaremos con una recapitulación de la tarea que tenemos. Versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Dice así. Dice, capítulo 5, dice, versículo 18. Así pues, como una transgresión de todos los hombres, así también por un acto de hombres. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos. ¿Okay? Sí, yo quiero comenzar el día de hoy preguntándoles dos cosas, ¿okay? Que creo que pueden ayudarnos a llevarnos al tema de estos dos versículos. Las dos preguntas que quiero realizarles el día de hoy son, ¿cuándo es que fueron salvados? Porque aquí tengo a puras personas que son cristianas, ¿no? ¿Cuándo fueron salvados? ¿Y qué responderían ustedes a eso? La segunda pregunta es, ¿cómo fueron salvados? ¿Cómo fueron salvados? Igual me gustaría saber cómo responderían a eso. Ahora, no quiero hacer que respondan porque podrían tener una respuesta que no es la que yo busco, ¿no? Y eso podría resultar mal estando frente a gente. Entonces, voy a dar la respuesta que yo pienso que normalmente darían las personas a esta pregunta. ¿Cuándo fuiste salvado? Yo fui salvado hace 5 años. ¿Cómo fuiste salvado? Fui salvado porque yo recibí la palabra de Dios y tuve fe en mi corazón y acepté a Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, sin embargo, quiero que vean que mientras que esas preguntas y la respuesta que les di puede ser algo que es correcto, también puede estar en cierta forma alejado de la realidad, al menos de la mejor realidad y la mejor respuesta que yo podría dar a esta pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pensamos en eso, sí, es cierto, yo fui salvado hace 5 años. Pablo podría haber respondido, yo fui salvado en el camino a Damasco, cuando tenía alrededor de 30 bueno, no voy a dar un número específico, pero entre 30 y 40 años. Charles Spurgeon podría decir, yo fui salvado. Charles Spurgeon podría decir, yo fui salvado cuando un predicador inexperto me dijo, ve a Jesucristo. Y él volteó y dijo, veo a Jesucristo. Pero creo que esa no sería nuestra respuesta si el que estuviera haciendo la pregunta no fuera yo, sino que fuera Dios. Entonces imagínense,
Si Dios les pregunta a ustedes, ¿cuándo fuiste salvado? ¿Cómo fuiste salvado? ¿Qué responderíamos nosotros? Y la respuesta ahí yo creo que tendría que ser, y es la que daríamos, quiero pensar, sería, ¿cuándo fui salvado? Cuando tú actuaste, Dios. Cuando tú me elegiste antes de la fundación de todos los tiempos. Cuando tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Cuando tu Hijo aceptó de forma voluntaria el morir por mis pecados. Cuando el Espíritu Santo entró en mi ser y me hizo tener fe para poder voltear y aceptarte a ti. Esa sería una respuesta, yo creo que valoraría muchísimo Dios. ¿Cuándo fui salvado? Cuando tú obraste. ¿Cómo fui salvado? Fui salvado por tu actuar, Dios. ¿Sí? Y creo que esa es la que diríamos. Porque usualmente creo que tendemos a observar nosotros la salvación desde un punto en el cual yo soy el que está efectuando las cosas. Y esa no es la forma en la que tendríamos que observarlo. Si yo respondo, yo fui salvado cuando yo creí en el Evangelio, tengo algo de cierto ahí, pero no es del todo preciso. ¿Sí? Porque el actuar de Dios es la que a mí me está moviendo para poder yo aceptar. Porque la obra de la cruz es una obra mucho más grande que fue realizada hace miles de años y aún así el día de hoy impacta en mi corazón. ¿Sí? Sería la respuesta. Fue por la forma en la que obró Dios. Y lo que muestran estos dos versículos es exactamente eso. Nuestra salvación fue la acción de Cristo. La formación de lo que se conoce como el pacto de la gracia es el pacto, una relación entre dos, una disculpa, bueno, entre dos partes. Estas partes eran los hombres y Dios. Este pacto de la gracia, el principal hombre y representante que estaba formando este pacto era Jesucristo. Dios y Jesús, y se inunda con los hombres. ¿Sí? Es la idea. Les voy a poner una forma un poquito más visual para que noten esto. Cuando nosotros vemos, ejemplo, a hombres que están yendo a las Olimpiadas y están representando a México y ellos una medalla, nosotros no ganamos la medalla. Nosotros no estuvimos ahí, no ejercimos nada. Ellos fueron los que tuvieron que realizar la obra. Ellos fueron los que tuvieron que realizar el esfuerzo y todo. Y sin embargo, podemos decir nosotros, México tiene una medalla de oro, digamos. ¿Sí? Y estas partes lo están arreglando, estas partes están hablando, estas partes están haciendo los términos y el representante de nuestra parte, de los hombres, es Cristo. Y Él es el que está efectuando todo esto. Si pueden, vayan conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 15, y ahí nos ayuda a observar esto. Hebreos 9, versículo 15. Y lo dice de la siguiente forma. Si pueden, también manténganse con un separador en Romanos 5, pero Hebreos 9, versículo 15, chequen, dice. Hebreos 9, 15. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Es lo que les digo. Cristo está mediando este nuevo pacto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, esto es la muerte de Cristo, que se cometieron bajo el primer pacto, porque yo ahorita lo explico, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten, dice, hay un primer pacto. ¿Cuál es este pacto? El pacto de las obras que estuvimos viendo hace 2 sesiones. Este pacto fue realizado con Adán. Dios, Adán. Adán falla. Adán falla y entonces nos dice el versículo, hay transgresiones que se cometían bajo el primer pacto. Pero llega un segundo pacto. Y en ese segundo pacto está Cristo. Y Él, su obra de entrega y muerte, ¿de qué? Termina el versículo. Reciban los que han sido llamados la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Él media y entonces Él consigue que reciban las personas la herencia eterna. ¿Okay? Y entonces, lo que tenemos que ver en esto es seguridad
para poder tener nosotros el día de hoy salvación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Esa es la versión como sintetizada de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a observar qué define la obra de Cristo en la cruz, a través de su resultado y de su gente. Ambos vienen aquí, su resultado y su gente, que consigue, de acuerdo a Hebreos, consigue que los que han sido llamados, su gente, reciban la promesa de la herencia eterna, su resultado, ¿sí? Y lo vamos a observar de acuerdo a lo que viene en Romanos. Lo que viene en Romanos, entonces, es esto. Tenemos que contestar 2 preguntas a través de esto, su resultado y su gente. Pregunta número 1, su resultado. ¿Qué compró la cruz? ¿Qué consiguió Jesucristo al entregar Él su vida? ¿Sí? ¿Por qué? Es que Jesucristo vino, vivió una vida perfecta de obediencia y llegó a la cruz. Y eso lo podemos responder de diferentes maneras. Nada más quiero que noten eso antes de que les dé la respuesta que viene aquí. Podemos responderlo de diferentes maneras, porque hay maneras más, podríamos pensar, grandes de responder esto. Podría responder yo, ¿por qué Jesucristo vino y llegó hasta la cruz? Para obedecer la voluntad de su Padre. Él vino y llegó a la cruz para mostrar la gracia de Dios. Él vino y llegó a la cruz para entregarle la gloria a Dios. Y les digo, todas estas son más grandes porque estas son finales. Esto es lo que Dios quiere conseguir. Cuando Jesucristo ora a Dios, Padre, le dice en Juan capítulo 17, he glorificado tu nombre, habiendo completado la obra que tú me mandaste a realizar. ¿Sí? Lo fin es glorificar el nombre de Dios. Pero para poder conseguir glorificar el nombre de Dios, Él tenía que conseguir algo con la cruz. Y ese algo es que a través de entregar Él su vida, tenía que proveerle vida a otras personas. Y entonces, si dijéramos la respuesta más inmediata a el por qué es que Jesucristo fue y murió en una cruz, fue para poder entregar vida. Ahora, les digo, yo quería poner ese paréntesis, ¿por qué? No para complicar más las cosas, porque eso no sirve, pero era porque quiero que no perdamos de vista que nuestra vida no es el fin último. Nuestra vida provista por Dios es para glorificar a Dios. No es nada más proveer vida y ya. ¿Sí? La muerte de Jesucristo en la cruz no es lo único que consigue. Consigue la gloria de Dios expresada en una forma más grande a través de proveerle vida a las personas que estaban muertas. En este caso, nosotros los cristianos. ¿Sí? Por eso no quiero que lo perdamos nunca de vista. Entonces, ahora sí, si nos concentramos en su resultado más inmediato, esta vida, esto es lo que tenemos. Chequen Romanos 5 otra vez. ¿Qué es lo que provee, que implica esta vida? Romanos 5, versículo 18. Nada más revisen la segunda mitad. Segunda mitad del versículo 18. Por un acto de justicia resultó, o sea, dio cabida a, fue su resultado, la justificación de vida. La justificación de vida. O versículo 19. Versículo 19. Segunda mitad también. La obediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces ahí tenemos el resultado en 2 frases. Primera frase, el resultado resultó en la justificación de vida. Segunda frase, resultó en constituir a muchos justos. ¿No? Y estas 2 cositas que nos está implicando aquí están llenas de significado. Y a mí me gustaron mucho. Si nosotros viéramos qué es lo que nos está diciendo aquí, nos está dando, aunque sea 3 cosas. Nos está diciendo que hay una justificación, que hay, versículo 18 dice, resultó la justificación. ¿No? ¿Cuál es esa justificación? Es una buena posición delante de Dios. Una buena posición delante de Dios. Entonces, la primera cosa que provee esta vida es que nos provee una buena posición con Dios. Pasar de una mala, de estar alejados, de ser vistos como malos, como transgresores, a una buena, ser vistos como justos y estar en una relación restaurada con Dios. ¿Sí? Ya hay comunión. Segunda cosa, no solamente, sin embargo, nos habla de la justificación, sino que nos habla de una justificación de vida, que si lo tradujéramos de forma literal, sería una justificación que guía a la vida. ¿Sí? Una justificación que provee vida,
una justificación que lleva a la vida. Y entonces nos dice que no solamente justificación, sino que esta justificación está guiando a una vida. Esta vida siendo una vida que está en constante crecimiento en relación a Dios. ¿Sí? Y la tercera cosa que nos provee, les digo, son tres cosas, viene en el versículo 18. Dice, los muchos serán, tiempo futuro, serán constituidos justos. Y esto lo que nos hace referencia es, en el futuro, cuando llegue Jesucristo, cuando regrese, los muchos, este grupo de Jesucristo, van a ser constituidos justos de una forma en la cual no va a habitar nada de injusticia en cada uno de ellos. Ya no va a haber manchas, ya no va a haber pecados, ya no va a haber ninguna necesidad de estarse alejando de Dios. ¿Sí? Y para ilustrarles esto, amigos, el día de hoy quiero mostrarles lo que son los 4 estados del hombre. ¿Okay? Ya sé que estamos poniendo muchos términos, me disculpa. Creo que son términos que ayudan mucho. Entonces, 4 estados del hombre, para ilustrar estas cosas que les digo. ¿Sí? Y es un poquito más sencillo, porque ya hemos visto dos. Hemos visto el primer estado. El primer estado el estado de inocencia. Todavía no los he dicho antes, pero ya los vimos. Es cuando existió Adán y Eva. Ellos se encontraban en un estado en el cual no tenían pecado. Ellos eran inocentes. ¿Sí? Cuando el mundo estaba de forma perfecta y todas las cosas, decía Dios, son buenas en gran manera, Génesis 1, versículo 31, en ese momento no existía el pecado absoluto en ninguna persona. En ese momento, les había comentado hace 2 sesiones, sin embargo, ellos tenían la habilidad entonces para hacer la voluntad de Dios y elegir obrar para agradar a Dios. Y también tenían la habilidad para no hacer la voluntad de Dios y elegir no agradar a Dios. No tenían ninguna inclinación necesaria por el pecado. Y sin embargo, entonces en ese estado de inocencia original es donde ellos actúan para pecar. Y eso nos tira a cada uno de nosotros en un segundo estado, el estado de la naturaleza caída. Y entonces si nosotros observamos la palabra, vemos que nosotros fuimos concebidos en pecado, que nosotros nacimos con un pecado que ya pertenecía como parte de nuestra naturaleza. Efesios 2 dice, nacimos como hijos de ira, nacimos con una naturaleza desobediente. ¿Sí? Y entonces, en este caso, Dios observa la vida de las personas y Él dice, estas personas todos los días. ¿Sí? O sea, todo el pensamiento del corazón de los hombres es maldad. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y en este estado de naturaleza caída, entonces, no existe una relación con Dios. Y en este estado, entonces, no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios, porque nadie puede obrar cosas justas, sino que lo único que podemos obrar nosotros cuando tenemos una naturaleza caída es que buscamos las cosas muertas. Si ustedes se acuerdan de la historia de Mateo, cuando se acerca una persona que quiere ser discípulo de Cristo y le dice, solamente déjame enterrar a mi padre. Entonces ahí Jesucristo va y le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y lo que estaba diciendo ahí era, esas personas están realizando cosas en relación a lo que tienen ellos. Ellos están habitando en muerte. Deja que continúen en eso. Hacía referencia a que no tenía que estarse esperando él para estar buscando las cosas vivas. Y entonces nosotros también, cuando estamos en una naturaleza de muerte espiritual, siempre buscamos cosas muertas. ¿Sí? En otras palabras, carecemos de habilidad para poder no pecar. Las que nos incumben respecto a este tema. Y es que cuando Jesucristo va y muere en la cruz, Él consigue llevar a ciertas personas a un siguiente estado. Y este estado es el estado de la gracia. Ahora nótese por qué se llama estado de la gracia.
Porque en el estado de la gracia, el actuar no es el de los hombres, es el actuar de Dios el que consigue este actuar, este estado, perdón. Por eso es que el estado es un estado de gracia, en el cual alguien más está proveyendo algo, en este caso siendo Dios provee algo, y provee una acción que es una acción triple, porque es la Trinidad. En este estado de gracia, la Trinidad actúa, y entonces Dios Padre va y elige antes de la fundación de todos los tiempos a ciertas personas. Este Dios Padre va y envía a su Hijo en el tiempo preciso para morir. Dios Hijo va y acepta la labor que le encomienda a su Padre, y este Dios Hijo se encarna, entra a ser hombre, obedece de forma perfecta y muere en una cruz. Y entonces tenemos el actuar de Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo va, hace que este poder que tiene haga dame unos segundos, que resucite Jesucristo, se le corona a Jesucristo, y Jesucristo va y envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo efectúe la obra de salvación en el corazón de cada una de las personas. Entonces el Espíritu Santo nos provee de fe, el Espíritu Santo nos provee de arrepentimiento, el Espíritu Santo nos provee de conocimiento de Dios, ¿sí? Estado de la gracia, porque Dios está obrando en cada una de las personas de la Trinidad para poder conseguir entregar gracia a los hombres, ¿sí? Y en esto, el hombre entonces regenerado, el hombre que ha sido capacitado por Dios, ahora puede estar obrando acciones de fe. En este caso ya no tiene ninguna atadura con el pecado y puede elegir otra vez, como en el estado de inocencia, puede elegir no pecar. Y puede elegir agradar a Dios en sus obras, en sus acciones, ¿sí? No lo realiza de forma perfecta. Ninguno de nosotros lo realiza de forma perfecta. Y estamos en el estado de la gracia. Pero lo realizamos de forma que sí podemos agradar a Dios. Y tenemos nuestro último, cuarto estado. Y ahorita les digo cómo se relaciona con todo lo demás. Cuarto estado, que es el estado de la gloria. El estado de gloria. Y en este estado es cuando la vida eterna inicia para cada una de las personas. Y entonces estas personas que mueren están siendo cambiadas de una forma. Cuando llega Jesucristo, son glorificadas de forma perfecta y ahora ya no tienen ninguna capacidad de pecar. Y esto, amigos, es algo hermoso, porque si se acuerdan, hace 2 sesiones estábamos viendo que cuando estábamos en inocencia, cuando estaba Dan en inocencia, él tenía algo que les comenté yo, era posse non peccare. ¿Se acuerdan? Posibilidad de no pecar. Pero cuando estemos en la gloria, vamos a tener algo diferente a esto. Y nada más muevan una palabra. Vamos a tener non posse peccare. Si antes teníamos posibilidad de no pecar, cuando estemos en la gloria, no vamos a tener la posibilidad de pecar. Eso va a ser la cosa tan hermosa que va a surgir de la regeneración de nuestros cuerpos, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo se relaciona entonces esto con el tema? En el estado de la gracia lo que tenemos es esta justificación que provee vida. Y entonces, lo que sucede aquí cuando dice el versículo 18, un acto de justicia resultó en la justificación de vida, es que este acto de justicia, la muerte de Jesucristo en la cruz, inicia el estado de gracia. Entonces, este acto de justicia, la muerte de Jesucristo en la cruz, lo que hace es que nos provee a nosotros entrada a este estado de gracia. Y la justificación se convierte en la puerta que nos permite a nosotros entrar en el estado de gracia, ¿sí? Les digo entonces, si los digo de una forma más literal, esta frase es la justificación que lleva a la vida. Esta justificación está haciendo esa entrada. Tener la justicia de Dios nos permite a nosotros que Dios pueda obrar en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Y nada más como pequeño paréntesis. Si nosotros somos pecadores que no tienen nada bueno en sí mismos, Dios no puede obrar bien en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada agradable.
No tenemos nada que se nos permita que Dios se relacione con nosotros, porque Dios no se relaciona con el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que suceder primero? Primero, Jesucristo tiene que morir por los pecados para que estos pecados sean limpiados, de modo que pueda obrar Dios en las vidas de las personas. Es la forma de actuar. Entonces, por eso tiene que haber primeramente una justificación. Por eso cuando nosotros llegamos a Jesucristo, lo que se nos está diciendo es, recibe el perdón de tus pecados, básicamente. Jesucristo murió en una cruz por el perdón de los pecados. Y después, chequen Romanos 6:18. Romanos 6:18. Nada más siguiente página. Y habiendo sido libertados del pecado, de ustedes sean hechos siervos a la justicia. Después de ser librados de ese pecado, entonces nosotros formamos parte de siervos de Dios que pueden obrar justicia para Dios. ¿Sí? Entonces eso, una primera entonces palabra que tendríamos que rescatar de esto es justificación. Y ver esta justificación como colocarnos en una buena posición con Dios. ¿Sí? Ser vistos como justos porque ya estamos en una buena posición. Y Dios puede obrar y nos puede hacer siervos a nosotros para obrar justicia. ¿Sí? O chequen el versículo 22. Igual, Romanos 6, versículo 22. Y miren cómo es que lo habla de forma distinta. Este mismo obrar justicia. En Romanos 6:22, solamente 3 versículos después. Versículo 22 dice así: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, mismo lenguaje que el versículo 18, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación. Quédense ahí. Y entonces nos establece qué es lo que es esta vida. ¿Cuál es esta vida? En este caso, para definir con estos términos, es una vida que está en constante crecimiento. Es una vida de santificación. Una vida que se está desarrollando en relación a Dios. Entonces, la puerta es la justificación, pero una vez que entramos por esa puerta, entramos en una transformación de parte de Dios y su Espíritu, que es la santificación. Y lo que obra dentro de nuestros seres es que nos permite a nosotros obrar de forma constante la justicia de Dios, ser cambiados en nuestro interior para obrar la justicia de Dios. La santificación cambia nuestras emociones, cambia nuestras concepciones, pensamientos, cambia nuestra forma de interpretar el mundo, cambia nuestras acciones, de modo que ahora son acciones agradables a Dios. ¿Sí? Y no sé qué, versículo 22. Tienen como fruto, la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces ahí tenemos qué es lo que está sucediendo en este pasaje de Romanos 5. Romanos 5 dice, resultó en la justificación que da vida, la vida de santificación, y luego resulta en una constitución de justos. Y entonces, una vida que recibe la justificación de Dios, esa vida da como resultado santificación. Y una vida que da como fruto santificación, que es lo que dice el versículo 22, da como resultado vida eterna. Da como resultado lo que se conoce como glorificación. Entonces ahí tenemos nuestros términos para el día de hoy. El estado de glorificación se llega porque estamos en este estado de gracia, al cual entramos con la justificación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, les digo, nuestros términos. Ok, ahora entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros de esto? Y lo que tenemos que pensar es que entonces el actuar de Cristo en la cruz verdaderamente hace a gente justa. No solamente le provee de justicia como una capa que se vea bien delante de Dios, sino que además de proveerle esa capa, estoy imaginándome literal una capa que nos cubre a nosotros, esa va modificando nuestro interior y va regenerando nuestro ser en cada una de las áreas de nuestra vida. Y finalmente, teniendo esto, una vida dedicada a la santificación y una capa de justificación que nos cubra a nosotros. Cuando llegamos nosotros delante de Dios, presentándonos a Él, Él nos ve y termina la obra que comenzó en nosotros. Y esa obra es la glorificación, para hacernos completamente justos en todo sentido.
Y entonces dice Romanos 5:19, los muchos serán constituidos justos. Y es una promesa. Vamos a ser constituidos justos. Si pertenecemos a este grupo, vamos a ser constituidos justos, ¿sí? Y si pertenecemos a este grupo, entonces ya tenemos que haber recibido nosotros la justificación, la justicia de parte de Dios, y ya tenemos que tener una vida que el día de hoy luzca como que está obrando la santificación, ¿sí? Ok, entonces, tenemos ahí nosotros el resultado de Cristo. El resultado es que consigue estas tres cosas. Consigue una justificación, consigue una santificación, consigue una glorificación. Nos mete a nosotros en un estado de gracia y nos va a conseguir un estado de gloria. ¿Ok? Ok. Vean lo que dice, por ejemplo, entonces, cuando habla acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Y nada más para que tengamos bien definido la parte de la gloria. ¿Qué define esta parte de gloria? Primera de Juan 3:2. Y en Primera de Juan 3:2 nos dice, hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios. En este instante somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero todavía falta algo más, ¿no? Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, ese es el punto en el cual se va a conseguir la obra de glorificación, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y entonces, ¿cuál es la característica clave de esta glorificación? Es una igualdad a Cristo, una semejanza a Cristo, ¿sí? Vamos a ser semejantes a Cristo. Y esto es lo que les digo que describimos como non posse peccare. Ya no haber esa habilidad. Vamos a ser a la forma de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, como conclusión, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él inicia este nuevo pacto. Es lo que les comenté diciendo hace rato. Él inicia este nuevo versículo 20. Espero no estar confundiendo los datos. Hebreos 13:20. Esto sigue al primer versículo que les leí de Hebreos. O sea, son unos capítulos después. Y define otra vez hablando acerca del pacto, como hablamos en Hebreos 9. Lo define otra vez con las acciones de Jesucristo. Pero chequen cuál es el punto de este pasaje. Se los voy a dar ahorita antes de que lo leamos, pero el punto de este pasaje es que las acciones de Jesucristo y principalmente es la posibilidad de que nosotros obremos nuestra salvación, ¿sí? Que nosotros recibamos a Jesucristo, que nosotros nos santifiquemos, que nosotros estemos buscando y esperando esta gloria, ¿sí? Entonces dice el versículo 20 y 21, el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Ahora comiencen a poner un énfasis aquí. Mediante la sangre del pacto eterno, el Dios de paz, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notan el énfasis? Dios obra en ustedes a través del actuar de Jesús, lo que es apropiado para su voluntad, mediante Jesucristo. Que Él haga en nosotros que nosotros más bien obremos su voluntad a través del obrar en nosotros por la cruz de Cristo. Así que puede ser un poquito confuso, pero les digo, la forma sencilla de decir eso es, Dios actúa en nosotros por la cruz de Cristo y mediante la cruz de Cristo, para que nosotros actuemos en nuestra salvación. Y eso es bien importante.
porque entonces esta obra no depende puramente de nosotros. Y eso es lo que hace que sea tan hermoso. Eso es lo que hace que pueda decir la promesa, serán como el que quiere no es por el que se esfuerza, sino es por Dios que obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok, y terminamos entonces no solo viendo su resultado, sino su gente. ¿Y cuál es la gente? Porque ahí nos enfrentamos con una pregunta bastante grande que de hecho da el texto muy claramente y se genera de forma bien controversial. Chequen lo que dice el texto, el versículo 18. El versículo 18 de Romanos 5 dice el versículo 18. Chequen lo que dice. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. La razón por la cual les digo que es tan controversial este versículo es porque cuando gente lee ese versículo, hay quien dice, entonces todos son salvos, porque el versículo claramente dice todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Son todos salvos? ¿Todos van a ser constituidos justos? ¿O no lo van a ser todos? ¿No? Y tenemos que preguntarnos esto. Y les digo, la razón por la cual hice la primera parte tan grande es porque nos va a ayudar a nosotros a observar la segunda parte, esta parte de la gente. Porque cuando dicen esto, entonces se elimina por completo lo que sería el castigo, el infierno. Se elimina por completo la necesidad de predicar, se elimina por completo la necesidad de leer la Biblia. Porque si todos son constituidos justos por la sangre de Jesucristo, entonces no hay que realizar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pensar al respecto de esto? Primeramente, en nuestro texto nos dice que no está haciendo referencia a todos. Porque si nos regresamos un versículo, al versículo 17, dice que los que reciben la obra de Jesucristo son pocos. Nos dice el versículo, son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero ahí la palabra clave es reciben, ¿no? O sea, no todos la van a recibir, ¿sí? Ese es un primer énfasis. Uno segundo. No se puede decir que son todos si es que la Biblia nos habla de forma tan grande que no todos van a recibir, ¿sí? Que hay gente, por ejemplo, que va a ser separada de la gente que va a ser llevada a la vida eterna. Entonces, cuando los pasajes, nos hablan acerca del infierno, cuando nos hablan acerca de la condenación, cuando nos hablan acerca de que el Hijo del Hombre va a venir en su gloria y todos los ángeles y con él, y él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y se separará unos de otros, como el pastor separa ovejas de cabritos. Nos está diciendo que va a haber gente en un grupo perdido, ¿sí? Entonces no podemos pensar nosotros que todos van a ser salvos. Sería inconcebible dándonos cuenta de todo el contexto de la palabra, ¿no? Pero entonces hace referencia cuando nos dice aquí todos. Y entonces hay dos respuestas que podrían servirnos a nosotros. Una primera respuesta, cuando hace referencia aquí todos, hace referencia a todos los que están en Cristo. Entonces una forma de leer esto podría ser versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres que estaban en Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres que están en Cristo. Y ahí tendrían que definir si eso los convence a ustedes. Les voy a dar la otra alternativa. Y yo no opino que sean malas, ninguna de las dos, pero hay que tener cuidado. Y les voy a dar la segunda alternativa y es algo que creemos. Hay que tener cuidado. Segunda alternativa, está haciendo referencia a que hay a todos los hombres en potencia, podríamos decir. Entonces, resultó en una justificación de vida para todos los hombres en potencia. Todos los hombres que reciban a Jesucristo. Todos los hombres podrían recibir a Jesucristo, pero no todos los hombres van a recibir a Jesucristo, pero podrían. ¿Sí? Y eso puede ser respaldado con varios versículos bíblicos. Por ejemplo, chequen lo que nos dice, ustedes vayan a Juan capítulo 6, versículo 37, y yo les voy a leer ahorita Apocalipsis 22. Juan capítulo 6, versículo 37. ¿Okay?
Ahorita no ver por qué es importante esto. Uy. Es muy importante esto, amigos, porque eso define nuestra forma de predicar a otros. Juan 6:37 y Apocalipsis 22, versículo 17. Define nuestro predicar a otras personas. ¿Por qué? Porque si yo les digo, ejemplo, no está haciendo referencia a todos los hombres, pero está haciendo referencia a unos pocos. Yo no podría honestamente ir por la calle y decirle a una persona, oye, Cristo murió por tus pecados. Si yo no tengo una seguridad de que Cristo murió específicamente por sus pecados, ¿saben? O sea, yo no puedo predicarle si yo no sé que Él va a ser salvo. Y estos versículos nos ayudan a tener la posibilidad de realizar eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice Jesucristo mismo hablando en Juan 6, versículo 37, Él le dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, este es el énfasis, segunda parte. Al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. O sea, todo aquel que se acerque a mí, yo no voy a rechazar a ninguno. Tiene la posibilidad de acercarse a mí y yo no lo rechazo. ¿Sí? O Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Ese es un llamado evangelístico. Vengan a Jesucristo. Y le dice, el que tiene sed, si quieren ir al versículo, es la última página literal de sus Biblias. Digo, no se van a tardar tanto, ¿no? Pues, segunda mitad, les doy un segundo para que llegue. 17, sí. Es literal lo último que viene en la palabra. Dice el versículo, y el que tiene sed, venga. Está haciendo el llamado. Ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, toma gratuitamente del agua de vida. Y esa es nuestra oferta. Nosotros estamos yendo afuera y estamos predicándole a las personas y les decimos, vengan. Jesucristo murió por sus pecados. De ningún modo los va a rechazar. Tomen gratuitamente el agua de vida. ¿Sí? Ahora, donde tenemos que hacer el cuidado es que nos tenemos que dar cuenta que mientras que sí es cierto que este llamado está abierto a todas las personas, y es lo que se conoce en lo que sería la tradición reformada como el llamado universal, de realizar esto a todas las personas. El llamado solamente va a ser recibido por ciertas personas. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y esto es porque la efectividad de la obra de Cristo solamente permea a unas personas, a ciertas personas definidas. Estas personas son las que van a recibir a Jesucristo. ¿Ok? Les voy a dar unos versículos y luego les voy a decir por qué es importante observar esto históricamente. Versículos. Estos ya no los van a ver porque son muchos. Entonces, no son todos. Apocalipsis 5:9. Con tu sangre se le habla a Jesucristo. Apocalipsis 5:9, la segunda mitad. Le dice, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Pero chequen lo que está diciendo. Tú compraste a gente de cada una de estas tribus, naciones, lenguas. Pero no le está diciendo, tú compraste a toda la gente de cada una de estas. ¿No? El lenguaje está diciendo muy claramente, compraste para Dios a gente que pertenece a esta nación, gente que pertenece a esta otra, pero no a toda la gente. ¿Sí? O otro pasaje, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Notan que no dice bien por todos? Dice por muchos. O también podemos ver Mateo 1:21. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese es el llamado que se le está dando a esta María. Y se le está diciendo, una disculpa, es a José. Y se le está diciendo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién les va a salvar? Su pueblo. O Juan 10:14-15, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen. Y termina el versículo, yo doy mi vida, por las ovejas.
¿Cuáles ovejas? Las que son sus ovejas, que decía el versículo. O Efesios 1, versículo 4, que ese ya nos habla acerca de la predestinación. Dice, nos escogió Cristo desde la fundación del mundo. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿No? O Juan capítulo 6, versículo 37, el cual leímos ahorita y quizás alguno lo tenga ahí abierto. Juan 6, 37. Chequen lo que dice Juan 6, 37 en la primera mitad, la que me salté ahorita. Juan 6, 37 dice, todo el que mi Padre me da, todo el que mi Padre me está entregando a mí, vendrá a mí. Hay una seguridad. El que el Padre le entrega a Jesucristo, va a venir a Jesucristo. ¿Sí? Pero por tanto, no todos están en ese grupo de los que fueron dados a Jesucristo por parte de Dios. ¿No? Y podríamos continuar con esto. Nadie puede venir a mí. Versículo 44 de Juan 6. Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Está bastante específico, ¿no? En otras partes de Juan dice, ustedes no creen en mí porque, híjole, estoy parafraseando muy gachamente, pero ustedes no creen en mí porque el Padre no se los concedió. Entonces viene muy específico, sí. Deme 2 segundos. Uno último, y este ya es el último literal. Efesios 5, versículo 25 y 27. Al 27, perdón. Efesios 5, versículo 25 al 27, que nos habla acerca de los maridos y las mujeres. Si se acuerdan del pasaje, es Cristo y la iglesia, el marido y su mujer. Y en este pasaje viene implícito, chequen, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua, a fin de presentárselo a sí mismo una iglesia pura y santa, sin mancha. ¿Sí? Él dice, yo entregué mi vida específicamente por la iglesia a fin de presentármela a mí mismo, pura. Tiene que conseguirse a fuerzas todo. El hecho de que Jesucristo diera su vida y por quien dio su vida, que consiguiera llevarla pura y sin mancha. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, amigos, surgen dos posturas. Les digo, ya sé que estamos viendo un buen, pero pues estoy aprovechando que se llama estudio y no predica. Y yo digo, porque usualmente no le digo así, pero bueno, dos posturas en la historia de la iglesia. ¿Cuáles son esas posturas? Arminiana, calvinista, ¿sí? Y quiero que noten que con estos textos podemos llegar a una conclusión. Primeramente noten, el mayor problema de estas dos posturas es que ambas piensan que la otra limita el actuar de Jesucristo. Jesucristo están limitando la gracia, limitando la gente. Se está limitando la gente. ¿Sí? Calvinista, ustedes están diciendo que está abierto a todas las personas, pero aún así todas las personas no llegan a ser salvas, porque no todas las personas creen, porque para poder creer, ellos tienen que tener algo entonces bueno dentro de ellos que les permita a ellos llegar a creer. Y entonces ahí tenemos un problema, porque lo que limita a Cristo, porque ahí la pregunta sería, ¿la cruz de Cristo es tan efectiva que convierte nuestros corazones para que creamos o no? Porque si no lo es, para creer tenemos que tener algo bueno dentro de nosotros que nos permita creer, que es una imposibilidad total, bíblicamente, porque estamos muertos. Pero si no lo es, que diga, si sí es efectiva, entonces solamente puede ser efectiva para proveerte arrepentimiento para cierto grupo, para que ese grupo llegue a creer en Jesucristo. ¿Sí? Por tiene que haber una limitación de alguna de las dos. Ahora, bíblicamente yo les diría, la limitación se encuentra, y tendríamos que darnos cuenta que eso, cuando puede sonar como una mala noticia para muchos de nosotros,
no lo es. Cuando puede sonar como una injusticia para muchos, en verdad no lo es. ¿Sí? La razón por la cual no es injusticia es porque finalmente, les digo, entonces lo que sucede aquí es que el llamado es universal, el llamado está abierto a todas las personas. Vengan y crean. Pero el pecado abunda en las personas y la gente voluntariamente decide rechazar a Jesucristo. Y lo que sucedió con nosotros fue un milagro tremendo de la gracia de Dios para posibilitarnos a nosotros que no teníamos nada bueno y que no íbamos a creer en el Hijo de Dios, creer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Cristo muere por nuestros pecados. Cristo muere para proveernos de fe, proveernos de arrepentimiento. Cristo muere para que nosotros veamos la cruz y recibamos la palabra de Dios. Cristo muere para que nosotros seamos justificados, santificados, glorificados. ¿Sí? Y su obra compra absolutamente todo para las vidas de los creyentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos nosotros allá afuera? Las cosas que tendríamos que decir sería: Cristo murió por tus pecados. Y sinceramente decirle a todas las personas, ya que nosotros no conocemos quién lo va a recibir y quién no lo va a recibir, pero podemos decirlo por estos textos: Cristo murió por tus pecados. Ven y toma del agua de vida. Y luego tendríamos que esperar en la gracia de Dios que esa gente sea convertida. Y eso tendría que ser un alivio tremendo para nosotros. Porque si no es así, amigos, depende de qué tan bien presento yo el Evangelio. Depende de qué tan carismático soy, depende de qué tan persuasivo soy, y no depende del poder de Dios. Pero si depende del poder de Dios, yo tengo una certeza de que gente se va a convertir. ¿Sí? Si no depende de la bondad del hombre, yo tengo una certeza de que no importa qué tan lejos estén, de todos modos van a ser convertidos a Dios. ¿Ok? Entonces terminamos. Y chequen Romanos 8, versículo 30, y con eso terminamos. Literalmente. Y luego les voy a preguntar, ¿cuándo fuimos salvados? Y voy a responder. ¿Va? Romanos 8, versículo 30. 8, versículo 30. Y dice el versículo 30. A los que... Versículo 30, ¿ya lo tienen? Ok, versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y esas son las partes que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces la pregunta, regresamos a la pregunta, y se la respondo con este versículo. ¿Cuándo fuiste salvado? Mi respuesta, exactamente. Yo fui salvado, se va a dar una respuesta más grande. Yo fui salvado en una cruz hace 2000 años. Una cruz que compró para mí el ser elegido desde la eternidad. Una cruz que compró para mí el ser llamado en un momento en mi vida a través de un predicador. Una cruz que compró para mí el poder recibir el perdón de mis pecados y esta justificación que proviene de parte de Dios, y me permitió entrar en una vida constante de crecimiento, santificación, y una cruz para mí que asegura que yo ya tengo una glorificación que va a venir en el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta corta? ¿Cuándo fuiste salvado? En una cruz hace 2000 años. La respuesta larga, ¿cómo es que sucedió? ¿Sucedió con mi llamado? Claro que sí. Pero sucedió con la elección, con la justificación, con el perdón. Sucedió con cada una de las partes que fueron compradas con esta cruz de Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a terminar orando. Dodi, te cambio de lugar y ayuda a mi esposa. Padre, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos explorar tu palabra, gracias por permitirnos conocer más sobre lo que pasó en esa cruz. Te damos gracias porque somos llamados, te damos gracias porque los que estamos aquí estamos seguros de que estamos llamados a esto, de que estamos justificados y de que estamos en un proceso de santificación con la esperanza de llegar a tener, a compartir tu gloria y a ser coherederos de ti. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.